Ahora haremos una especie de oasis con el señor Fernando Mele y sus biografías. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo le va, querido? Bien, muy bien, ando muy bien. Bueno, así me gusta. No me gusta el día del amigo, Mariano, quiero anticipar. Se suma a nosotros. Para qué. Hoy no festejás, no tenés amigos. No, me junto mañana con mis amigos. Claro, ¿Por qué hoy? Dígamele, ahí está. Bien. Me junté antes de ayer y me junto mañana. Coincide con nosotros. Porque hoy no podemos, quilombo, jueves, para festejar el día del amigo, laburo temprano. Debe festejarlo hoy, lo festeja mañana. Lo mismo, lo festeja. Nos hubiéramos juntado igual. Vamos a hablar de, desde mi gusto personal, y creo que desde el de muchos también que lo han consumido, uno de los escritores más maravillosos que ha dejado nuestra humanidad. Sí, puede ser. Desde mi punto de vista, a mí es uno de los que más me gusta, si no el que más me gusta. Y es Edgar Allan Poe. Gran escritor. Nacido de misterio. Nacido como Edgar Poe, no Alan, Edgar Poe, el 19 de enero de 1809 en Boston. Nació adentro de una suerte de carreta, una cuestión así muy precaria, porque sus padres eran actores de teatro itinerantes. Ah, mire qué bien. El señor David Poe y la señora Elizabeth Arnold. Esos eran sus padres. Su padre los abandonó cuando él apenas había nacido, y su madre murió de tuberculosis a los 2 años de edad del señor Edgar Poe, por lo que se crió... ¿Con quién se quedó? Con un tal John Allan. Ah. De ahí es que adquiere su segundo apellido. Allan no es el segundo nombre, sino que es su primer apellido, claro, digamos, que adquirió de este hombre de negocios de Richmond, que tenía una empresa tabacalera y que además tenía una empresa de lápidas. Por lo que se considera, Edgar Allan Poe adquirió mucho de esa cuestión de misterio y de muerte de las lápidas, pero además aprendió a calcular y a leer gracias a ellas. Mirando lo que decían las lápidas. Mirando lo que decían las lápidas y calculando las edades de vida, de muerte, con los números que publicaba su padre adoptivo. Inventaba ya desde chiquito historias fantásticas, y cuando era chiquitito en las reuniones familiares se paraba al frente y empezaba a recitar poemas de Walter Scott, del escritor escocés, entre tantos otros artistas. En 1815 tenía 6 años y se fue a vivir junto a su familia a Inglaterra, donde estudió en un internado privado. Su padre no le daba mucha bola. Claro. Su padre adoptivo. No le hacía mucha gracia. 5 años después vuelve a Estados Unidos, donde continúa estudiando, y durante la adolescencia ya empezaba a escribir poemas influenciados por su gran ídolo, que era Lord Byron, el reconocido poeta romántico inglés. Y escribía bien, era medio romántico, meloso, tenía buena onda con las chicas. Eso te iba a decir, porque en esa época el que escribía bien era considerado por las mujeres, era un elemento de seducción de la mujer. Cuando este chico caía a las fiestas, a las reuniones sociales, era como que imponía una presencia, porque escribía y a las chicas les gustaba. Y seguramente recitaba bien también. Recitaba muy bien. A una mujer que le escriban bien. Tal es así que su primer gran amor lo tuvo a los 14 años. Epa, qué precoz. Pues sí que ahí perdió. ¿Con quién? Con la madre de un compañerito de clase. Mirá la degenerada. La señora Miss Standard. Mirá la degenerada, se trincó la compañerita del hijo. Que tenía más o menos unos 30 pirulos. Muy bien. Murió al año siguiente de tener esta relación con Poe. Porque la mató el esposo. No, tuvo también tuberculosis, era una época de muchísimas enfermedades. Y se cree que le escribió un poema posteriormente, cuando él ya era grande, intitulado To Helen. Bien. Mira. Dejó una huella ahí. Dejó una huella sin ningún tipo de dudas. Una vieja. ¿Cómo lo marcó? Consideremos el contexto de por qué este tipo escribió historias de terror. Primero, criado huérfano, un poco solo, solitario, no tenía muy buena onda con sus compañeritos del colegio, un pibe medio raro, y además, contexto. Era como Barisi. Algo así. Estados Unidos, guerra de secesión, norte contra sur, muchas historias míticas de los negros del sur. Su padre era comerciante, por lo tanto, mucha historia de marinero que llegaba y que comerciaba con el padre y que le contaban historias, y de ahí se fue nutriendo. Cuando era joven, era un tipo muy atlético, tal como su ídolo, Lord Byron, él quería ser como él, era muy atlético. Recorrió un río, el río James, en Virginia, durante 8 kilómetros a contracorriente. ¿Nadando? Nadando. Ajá. Nadie se lo creía. ¿A contracorriente? A contracorriente. Era muy, muy atlético.
Nadie se lo creía. Yo no le creo. De hecho, le hacían un poco de bullying. Claro. Por eso llamó a algunos testigos para que vieran ese acto y dieran fe. En 1926 entró a la Universidad de Virginia a estudiar lenguas, pero duró muy poco. Un año nada más. Estuvo porque empezó a tener una fuerte adicción a la bebida y al juego. Y bueno. Contrajo muchas deudas. Son así. Sí. No se puede. No duró nada. En la universidad tuvo muchas deudas y al año siguiente el padre dijo, yo así no te sigo manteniendo. El padre que no era padre. El padre que no era padre dijo, yo no voy a mantener a un pibe que no es mío y que encima se la gasta toda en juego y en alcohol. Para nada, por lo tanto, le consiguió un trabajo. Renunció al trabajo. Sí, renunció al trabajo, se fue a vivir a Boston y publicó su primer libro, llamado Tamerlán y otros poemas, en 1827, y en el prólogo él afirma haber escrito todos los poemas con menos de 14 años. Y por otra parte, firma este primer libro como un bostoniano. ¿Por qué como un bostoniano? Porque no quería que su padre se entere que él era escritor. Claro. Su padre adoptivo, porque no le caía muy bien. Bueno, a uno hoy si cuando sí, voy a ser escritor y de qué vas a vivir, te preguntan, ¿no? Sí, claro, y además ¿qué? En 1828, con 18 años, se alista en el ejército. Todavía no tenía edad para entrar al ejército. Dice que tiene 22, que se llama Edgar Allan Perry. Ajá. Para camuflar su identidad. ¿Pero no te pidieron documentos en esa época para entrar al ejército? Por lo visto, era muy fácil falsificarlo. No, evidentemente. En el 29, un año después, aparece su libro de poemas. Se reconcilia con su padre, que le consigue un puesto en la academia militar, pero lo despiden. Sí, obviamente. Por negligencia del deber. Porque llegaba borracho. Sí, porque llegaba. Y ahí el padre le baja la presión, le dice, yo a vos, flaco, con vos no tengo nada que ver, no tengo ningún compromiso, arréglatela solo. En 1932, unos años después, publica su libro Poemas y se decide ir a Baltimore, ya que él no tenía padre. Se va a vivir con una tía y con una prima de 11 años, Virginia Clem. 1932 dijimos. 3 años después se casa con la prima. ¿Virginia Clem era la prima? Sí. Virginia Clem después? Era la esposa de él, sí. Era la esposa. 3 años después. O sea, la piba tenía 11, un caracito. 15. Sí, 13, 14 años. Pero en esa época se pasaba casarse con chicas. Él tenía 27. Y ella tenía 13. Bueno, San Martín se casó con Remedio de Escalada cuando tenía 14. Bueno, eso era muy común, sí. Claro. Fue redactor... Se comía las grandes y se comía las... Se comía las grandes y chicas, está bien, no tenía término medio el tipo. Fue redactor de un diario muy conocido de Baltimore, que lo llevó de 700 ejemplares vendidos a 5.000 por las cosas que él escribía, parece que gustaban mucho, siendo el diario más importante de la región del sur de los Estados Unidos, como dijimos, en plena guerra de secesión. Empezó a hacer críticas literarias, no le gustaba mucho a los criticados, sus críticas porque era muy duro, era un tipo con un cinismo muy particular. Uno de ellos fue su gran enemigo, Rufus Wilmot Greenwald, así se llamaba, que posterior a su muerte falsificó una autobiografía de Poe, algunos capítulos, hizo como que se filtrasen, diciendo que era un drogadicto, un alcohólico, un depravado, un perturbado, y porque todo real, digamos. Sí, todo era real, pero porque le tenía muchísima bronca. Es considerado sin duda uno de los fundadores de los cuentos de terror, influenciando mucho a Lovecraft, entre otros artistas, y también uno de los fundadores de la ciencia ficción. Y acá hay un detalle muy particular. En 1838 escribe su única novela, que se llama La narración de Arthur Goddard Pym, y en ella habla sobre una tripulación que se va hacia el Polo Sur, que se quedan sin alimentos y que se comen, entre ellos, se comen a uno, llamado Richard Parker. Algunos años después se da un naufragio similar. Entre los tripulantes de ese barco había un Richard Parker, pero no es al que se comen. Pero en 1884, 50 años después, se da un naufragio en el que se comen, efectivamente, a un Richard Parker. Para mí se lo comieron porque habían leído el libro. Sí, estaban entre todos y dijeron, Richard Parker, vos te llamás igual que el de Poe. Debe ser rico. Pongámoslo a la igual parrilla. Los relatos son lo más... Los relatos de misterio y terror son lo más impresionante. Ahora vamos a contar un detalle también muy particular. En 1840 publica en Filadelfia, se va a vivir a Nueva York y publica en Filadelfia, entre algunas revistas, cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Y en 1941, al año siguiente, publica Los crímenes de la calle Morgue. Ese es, sin duda, el cuento fundador de la literatura detectivesca,
Allí aparece Auguste Dupin, que es como si fuera el Sherlock Holmes. Claro, es el personaje fetiche de él. Aparece en 3 cuentos, también en El misterio de Marie Rogêt y en La carta robada, y es sin duda el fundador de este tipo de narraciones que influirían, como decíamos, a Sherlock Holmes, a Agatha Christie, entre tantos otros que luego han escrito esto. Sí, mucho más. El escarabajo de oro. Sí, muchísimos más. Escribe El escarabajo de oro y El gato negro, tal vez su poema más reconocido, porque amaba a los gatos. Tenía una pasión muy particular por los gatos. ¿Viejos? No, por los viejos. Por los felinos. Acostumbraba a escribir con su mascota arriba de los hombros. Y su gata, Caterina, se deprimía mucho cuando él se iba de viaje. Y a los pocos días de muerto Edgar Allan Poe, murió también su gata. Pobre Caterina. Pobre Caterina. Lo siguió. Sí, no terminé. Murió su mujer de tuberculosis en 1847. Él entró en una gran depresión. El alcoholismo lo llevaba a unos ataques de melancolía muy profundos. Y la melancolía lo hacía chupar mucho. Así que era una cuestión simbiótica muy particular. Se comprometió por segunda vez y decidió contraer segundas nupcias. ¿Qué hizo? Se fue a celebrar con los amigos. Obviamente. Vamos a festejar que se casa, ¿cómo que no? Hizo muchachos, me caso. Se lo encontró en las calles de Baltimore. Porque nunca se supo de que murió, ¿no? Se lo encontró en las calles de Baltimore con ropa que no era de él, no se sabe por qué. Absolutamente borracho, totalmente perdido y desorientado. No podía siquiera hablar. Lo llevaron al hospital y pocos días después muere en el hospital de causas desconocidas, sin saber qué le pasó. Claro. Algunos hablan de sífilis, otros hablan de tuberculosis, pero finalmente no hay certificado de función. Entonces el tipo nunca se supo de qué murió efectivamente. Además de escribir ficción, escribió literatura, podríamos decir, no fantástica, como por ejemplo, en 1848 publica un ensayo llamado Eureka, un poema en prosa, que se cree es una suerte de anticipo de lo que posteriormente se desarrollaría como la teoría del Big Bang. ¿Qué explicaba el tipo? Miraba el cielo. ¿Cómo empezó todo? No, miraba que las estrellas estaban todas dispersas. Si el universo es infinito y hay infinitas estrellas, deberíamos verlas todas muy pegadas o como una sola, decía él. Entonces esto tiene que ser que la luz de algunas estrellas todavía no nos ha llegado. Y eso quiere decir que el universo está en expansión. Eso es lo que él detallaba en Eureka, que era su ensayo. No se detalló la causa de su muerte, como decíamos. Yo te voy a preguntar qué obras vos lo leíste, como me dijiste. Leí casi todo, sí. ¿Qué te gustó más? Me gusta mucho El entierro prematuro. Sí. Me gusta mucho La caída de la casa Asher. Me gusta mucho. Muchas de estas obras se han hecho películas, sí. Si alguno de ustedes la vio en cine. Exactamente. El pozo y el péndulo. Es espectacular. Me encanta el pozo y el péndulo tiene un suspenso. Manejaba muy bien eso. Fue uno de los primeros que empezó a manejar, a muñequear el suspenso. Y falleció sin poder hacer realidad uno de sus grandes sueños, que era tener un diario propio, para el que ya tenía un nombre. Le iba a poner The Stylus. Así que si alguno tiene ganas de fundar un periódico en honor a este señor, El estilo podría ser una traducción aceptada para él. Un autor que recomiendo a aquellos que no han leído que se busquen. En todas las casas debe haber algún librito de recopilación de cuentos de Poe o algo así. Léanlo. Siéntense bajo la luz de una lamparita un poco oscura, para poner un lindo contexto, porque si lo lees un día de sol de verano no tiene mucha gracia. Busquen un rinconcito oscuro de alguna parte de su casa y léanse un cuentito de este personaje que, como decíamos, fundador de 3 géneros y que influyó sin dudas muchísimo en la literatura posterior del siglo XIX, siglo XX y al día de hoy también. Gracias, Fer.